Pues vamos a entrar en este taller propiamente de primer anuncio y catequesis. Y bueno, lo primero que enhorabuena, hemos superado muy bien la hora de las 4. Sois unos campeones. Sois unos campeones, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir en esa dinámica, ¿vale? Entonces, vamos ahora con los mismos grupos que habéis estado en diálogo, los dos compañeros, porque él le toca trabajar, le toca grabar, entonces os ponéis donde queráis, ¿vale? Y eso, hacemos los grupos y os voy a pasar una hoja y 2 colores, ¿vale? Uno representa el primer anuncio y el otro representa la catequesis. Entonces, son pinturas de dedo, ¿vale? Luego tengo toallitas para no os preocupéis, ¿vale? Se trata de que expreséis de manera artística la relación que hay entre primer anuncio y catequesis. Vosotros lo dialogáis y decís, bueno, pues yo creo que son 2 cosas independientes, así que el primer anuncio es una mancha y la catequesis es otra. O están relacionados, pero ¿de qué manera están relacionados? Primer anuncio y catequesis. ¿Vale? ¿Sí? Fenomenal. Entonces, como estamos grabando, es bueno que salgamos, entonces para que sea más fácil, ¿vale? Entonces, exponemos nuestra obra de arte y explicamos cómo hemos nosotros entendido e interpretado la relación entre primer anuncio y catequesis, ¿vale? 10.000 euros a la una, 10.000 euros a las 2, he oído 10.100, 10.100 al caballero. Bueno, adjudicado por 10.100, pues nada. Bueno, como verán, para nosotros el color naranja es el primer anuncio, el color amarillo, catequesis. Más grande el primer anuncio, más desordenado, o sea, mucho impacto, mucha emoción, mucho ruido por muchos sitios, mucho ataque, tal y cual. El medio, el corazón, que es lo que entendemos que el amor prima ante todo y está en los dos. Y catequesis un poquitín
más ordenadito, más tal, pero también un poco pues desordenado y demás. No sé si mis compañeros quieran añadir algo más aquí a esta obra de arte. Ah, bueno, y luego la fusión, el corazón está mezclado con los dos colores. Hemos intentado que se mezclen al 50% bien, porque pues entendemos que dentro del amor conjugan perfectamente los dos, están dentro del corazón. Muy bien, estupendo, Muchas gracias. Muy bien, lo dejo aquí. Sí, sí. Okay. Gracias. De nada. Bueno, pues nosotros hemos hecho la conclusión en forma de árbol, porque cuando nos imaginamos a un árbol, cuando tú pones la semilla, lo primero que tiene que ser fuerte, ese primer impulso, es que haya raíces, ¿no? Como cuando plantas bambú, que tarda 10 años en parecer que hay algo en la tierra, pero realmente lo que está haciendo es tener una raíz fuerte. El primer anuncio es esa raíz que luego va a hacer que la catequesis tenga sentido. Una catequesis sin un primer anuncio, una catequesis en la que la persona no se ha encontrado con Jesús, pues realmente no le va a servir de mucho. Y luego esa catequesis, ese árbol que va creciendo poco a poco según vas cada vez profundizando más gracias a la catequesis en tu proceso personal de encuentro con el Señor, pues te lleva a dar nuevos frutos y a que tú seas primer anuncio para los demás. Muy bien, gracias. Este es el nuestro. A ver, nosotros lo que hemos visto desde el principio es que, sí, lo que habéis dicho también vosotros, que la catequesis sin primer anuncio no tiene sentido. Es decir, porque es frío, es enseñanza, pero si uno no siente eso... Entonces, hemos representado, pero que sí que hemos visto que la catequesis es como el ordenar ese primer anuncio, que a veces está como un poco desordenado, necesita una catequesis que es formación para saber encauzar y encaminar ese primer anuncio que hemos recibido. Entonces nosotros hemos puesto como primer anuncio muchos corazones, un gran corazón, porque nuestra experiencia, el primer anuncio lo hemos recibido a través de alguien que nos ha amado. Y ese es el amor que nos lleva a amar y a anunciar, ¿no? Y cada uno hemos aportado, los tres hemos dibujado. Entonces hemos dibujado la luz, que es como la iglesia, ¿no? José, tú dime, vosotros decidme, corregidme. Hemos dibujado una iglesia, pero con gente. La comunidad de la iglesia, la vida, no la iglesia edificio, sino la iglesia como comunidad, que aquí está la catequesis. Pero también la catequesis se filtra dentro de ese impulso del primer anuncio, que es el Cristo, que hay, y se sumerge en ese primer anuncio para ordenar todo ese furor y toda esa pasión que nace del primer anuncio. ¿Se me olvida algo? ¿No? Muy bien, muchas gracias. Genial. Bueno, yo soy el representante del artista. Bueno, pues nosotros hemos simbolizado con el verde la catequesis y con el lila o azul primer anuncio, ¿no? Y entendíamos que, bueno, pues que el primer anuncio debe de alimentar cualquier acción parroquial y por eso ponemos aquí agua, ¿no? De la que bebe la catequesis, ¿no? Que va gradual, ¿no? Porque digamos que hay catequesis en distintas etapas, ¿no? En la familia, en la infancia, en jóvenes, en adultos y, bueno, no sé, sí, más o menos, ¿no? En esencia yo creo que es comprensible, ¿no? Lo que queríamos, no ha quedado mal, ¿eh? No, señora. Si queremos en un Mercedes... Bueno, muy bien. Sí, pero yo lo vendo bien. Pero que verdad, hay que venderlo sin comercial. Pues nada, vamos a eso, genial, gracias, ¿no? Porque, bueno, pues partiendo de esto, es decir, que todos partimos ya de saber algo sobre primer anuncio y catequesis. Por eso os digo, ¿no? Os decía al principio que también compartir, ¿no? Al final, bueno, pues todos aprendemos. Yo voy a intentar eso, pero también a la luz de lo que vosotros habéis ido diciendo y dándole un poquito voz a lo que nos dice la Iglesia. Yo lo he sacado del Directorio para la Catequesis. Me imagino que todos los que sois catequistas, pues de alguna manera conocéis el directorio que salió en el 2020, que es verdad que habla de catequesis, pero habla de toda la acción evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Y es un documento de
de la Santa Sede. Entonces, bueno, pues él también dedica un apartado. Es verdad que lo que es al primer anuncio como tal, con el término primer anuncio, eso, hay un apartado con 3 números de primer anuncio y catequesis, ¿no? En el proceso de evangelización. Es decir, la Iglesia plantea el proceso de evangelización en 3 momentos: primer anuncio, catequesis y pastoral. Entonces, nos habla de esa relación entre primer anuncio y catequesis, diciéndonos, ¿no?, en el número 66, con el primer anuncio la Iglesia proclama el Evangelio y suscita la conversión. En la acción pastoral ordinaria, este momento del proceso de evangelización es fundamental. Es decir, no escatima, ¿no?, a la hora de presentar la importancia del primer anuncio. El primer anuncio es fundamental. De hecho, creo que en lo que estamos viviendo actualmente, en el análisis que podemos hacer de la realidad, es que nos falta primer anuncio, es que han faltado experiencias de primer anuncio. Tenemos muchos bautizados, pero pocos evangelizados, ¿no? Entonces, la acción evangelizadora parte de esa experiencia de primer anuncio. Entonces, bueno, pues la Iglesia en este momento, por medio, ¿no?, de los papas, por medio de tantos documentos, la Iglesia española también, y el directorio también lo recoge, ¿no?, como es algo fundamental. Es decir, no es, bueno, voy a ver si hago primer anuncio o no hago primer anuncio, ya veo si lo meto en mi plan pastoral o no. No, es que es algo fundamental. Y nos dice, continúa diciéndonos en el número 67, la catequesis desarrolla y lleva este momento inicial a la madurez. Por tanto, el primer anuncio y la catequesis, aunque distintos, son complementarios, ¿vale? Y esto es clave. Son distintos, ¿vale? No todo es primer anuncio, no todo es catequesis, que a veces también los términos pues los usamos casi indistintamente y no, una cosa es primer anuncio, otra cosa es catequesis. La catequesis lleva a madurez ese primer anuncio, ese momento de encuentro con el Señor, y es importante, ¿no? Y sobre todo los que sois catequistas, ¿no? Porque nos dice también el directorio, toda persona bautizada es responsable del primer anuncio. Aquí no se escapa nadie. Nadie diga yo, de primer anuncio no. No, todo bautizado es responsable del primer anuncio. Y para la catequesis es verdad que se recibe una llamada a ser catequista, ¿vale? Y se requiere, ¿no? Y el directorio dedica unos números, la verdad que preciosos, a la identidad del catequista, a la identidad de la catequesis, eso, porque no todo es primer anuncio, porque no todo es catequesis, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Y algo importante, aquí el orden sí altera el producto, ¿vale? No es lo mismo primer anuncio y catequesis que catequesis y primer anuncio, porque lo estamos viviendo las consecuencias de alterar el orden. Nos hemos dedicado a hacer catequesis, más o menos, pero nos hemos descuidado o hemos dado por hecho que el primer anuncio estaba, ¿no? Y que nuestros niños a catequesis llegaban con el despertar en la fe y que nuestros jóvenes ya estaban evangelizados y que nuestros adultos pues no necesitaban que les hablásemos del amor que Dios les tiene, sino vamos a darle doctrina firme. Y claro, pues se nos ha caído el edificio, ya está. Tampoco quiero decir que es verdad que podemos escribir muchos libros sobre hacer un análisis de lo que estamos viviendo, pero yo creo que lo podemos resumir en una frase, yo creo que nos valdría, ¿vale? Y eso, entonces, sí, que es importante, ¿no? Aquí el orden sí altera el producto. Entonces, eso, asumimos una responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo planteo el primer anuncio y cómo planteo que llevemos a la madurez esa experiencia de encuentro con el Señor? Es verdad, os decía, ¿no? El directorio, poquito, así específicamente, explícitamente, habla del primer anuncio, pero sí que habla mucho de una catequesis querigmática. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Pues porque catequesis querigmática significa que nuestra catequesis tiene que manifestar, tanto a todos los niveles, en todas las tareas, en el conocer, en el celebrar, en el vivir y en orar, el amor que Dios nos tiene. Pero no hemos de dedicarnos solo a ello, es decir, el hecho del primer anuncio es como esa experiencia de encuentro, como esa experiencia en la que uno salta la chispa, ¿no? Y sientes que Dios te ama, te sientes enamorado, te sientes, ¿no? Pero, claro, luego hay que cimentar eso y hacer un proceso de madurez que ya lo llamamos catequesis. Pero que nuestra catequesis, toda catequesis, todos los temas, todos los días, hagamos experiencia, hagamos gustar, hagamos experimentar y que vaya como calando
ese amor que Dios nos tiene, eso es fundamental. No sé si hago entender y marco la diferencia, ¿vale? Por esto que os decía, ¿no? Que a veces confundimos. Nuestra catequesis tiene que hacer primer anuncio. Tenemos que hacer primer anuncio y después catequesis, ¿vale? Pero que nuestra catequesis tiene que ser carismática, es decir, que anuncie el amor que Dios te tiene, pero no porque sea la primera vez que tú lo escuches, sino para que se vaya gustando y esa experiencia de amor se vaya conformando con tu vida, ¿no? Porque al final eso, la catequesis no es, bueno, ya todos sabemos, ¿no? Para recibir los sacramentos. ¿Para qué más hace falta la catequesis? Pues es que la catequesis hace falta para la vida, ¿no? Tu vida de cristiano, iniciación cristiana, es aprender a ser cristiano. Y aprender a ser cristiano no solo es tener unos contenidos, sino es un estilo de vida, al estilo de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, eso, que nuestra catequesis esté impregnada de esto es importantísimo. Pero eso, ¿no? Marcando con esas dos partes y recordando que el proceso... Está muy bien representado en el primer dibujo. El primer dibujo representa, o sea, muy bien, muy bien. Que quede constancia. Sé que me conste en acta que el primer dibujo representa. Bueno, en esta relación entre primer anuncio y catequesis, ¿en qué circunstancias nos podemos encontrar esta relación, ¿vale? Marcando esa diferencia, ¿vale? Que hay un momento en el proceso evangelizador de primer anuncio y un momento en el proceso que es catequesis. Entonces, bueno, yo os voy a presentar 3 realidades, seguro, ¿no? Y ahora compartimos alguna más que vosotros estáis viviendo, seguro, ¿vale? Entonces, este primer anuncio y después esa madurez en la catequesis se nos da con personas que han tenido una experiencia de primer anuncio con alguno de los métodos. Quien ha hecho Emmaús, quien ha hecho Alfa, quien ha hecho 440, quien ha hecho cursillos, es decir, esos métodos que han hecho que la persona descubra, ¿no? y brote en él el deseo de conocer a Dios, de expresarle el amor que le tiene, y entonces acuden, ¿no? Y piden, bueno, pues entonces esas personas, bueno, vamos asentando esa experiencia de primer anuncio y vamos iniciando un proceso de catequesis, un proceso de maduración en la fe, ¿vale? Sería como una tipología. Otra tipología, las personas que acuden a la parroquia solicitando la recepción de algún sacramento. No sé si sabéis, pero en España está aumentando de año tras año el número de adultos que piden los sacramentos. Personas adultas sin bautizar. Ya no solo podemos pensar en los emigrantes que en su país por circunstancias no se bautizaron, sino también muchos en España, ¿no? Que ya sus padres decidieron no bautizarlos y que ellos han crecido sin vivir la fe y desean, ¿no? Porque han tenido una experiencia de encuentro, ¿no? Os puedo compartir porque estuve hace un par de semanas en Barcelona acompañando un retiro de catecúmenos, había más de 50 y faltaban en aquel retiro. Y eso, ¿no? Había una chica, Alba, que ella con 23, 24 años había vivido una experiencia de... de depresión. Había vivido una experiencia de depresión muy profunda, salía muy mal, ¿no? En su casa no se le había cultivado la fe ni nada, no había recibido la fe, sus padres no confesaban la fe, y entonces esta niña, esta joven, decidió quitarse la vida, decidió suicidarse, y en el momento en que iba a dar el paso, llamaron a la puerta una señora que no conocía de nada y le dijo: sé lo que vas a hacer, no lo hagas, yo te ayudo. Y esta chica dijo: esto o ha sido Dios o no puede ser, ¿no? Y pues a partir de esa experiencia pidió recibir los sacramentos, ¿vale? Está haciendo el proceso catecumenal. Entonces, eso, adultos, ¿no? Y eso, allí en aquel había un musulmán, había uno de la India, uno hindú, personas que por circunstancias muy diversas pues viven esta experiencia de encuentro, ¿no? Entonces, la responsabilidad, ¿no? de acompañar y de hacer bien el proceso, ¿no? Esto no es, bueno, pues ven, te doy 3 catequesis y recibes los sacramentos. No, vamos a hacer un proceso bien hecho, es decir, han tenido esa experiencia de encuentro también para discernir, ¿no? Porque a mí también se me ha dado el caso de una persona que quería recibir el sacramento del bautismo porque quería casarse.
¿no? Entonces, bueno, pues ya te dice que es que si no, no se puede casar mi mujer. Yo, bueno, la chica con la que estaba, yo realmente no es que me interese esto, pero por ella, digo ya, pero entonces por ella que sepas que no hace falta, que puedes recibir, tu pareja puede recibir el sacramento del matrimonio y para ella es sacramento, y tú, ya está, hacemos el rito de disparidad de culto y sin problema, ¿no? Pero claro, él, bueno, pues esto es amor, se quiere bautizar por que su mujer así se lo pedía, ¿no? Pero entonces, bueno, pues aclarar esto, discernir esto, acompañar esto, ¿no? Y también nos acuden a la parroquia personas pidiendo el sacramento de la confirmación. Es verdad que muchas veces para ser padrino o madrina del bautismo, del sobrino, de la sobrina, pero bueno, el caso es que llaman a la puerta. Entonces, si llaman a la puerta, vamos a aprovechar, vamos a eso, a pedirle al Espíritu Santo que nos dé toda su creatividad, ¿no? Y podamos ver cómo hacemos esa experiencia de primer anuncio y acompañamos un proceso catequético. Igual, ¿no? Si al final lo reducimos nos juntamos 3 tardes y ya está, pues no hay proceso, no hay realmente experiencia de encuentro con Dios y de buscar cómo hacer un proceso que madure esa experiencia, ¿vale? Y también están las personas que acuden solicitando un sacramento para sus hijos. De estos en la parroquia tenemos muchos. Es verdad que es que vienen buscando un sacramento y su objetivo es que su hijo haga la primera comunión. Su hijo hace la primera comunión y ya, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, pues es que ellos vienen buscando eso. Pero nosotros, ¿cómo aprovechamos esa oportunidad? ¿Cómo aprovechamos ese momento en que los padres, bueno, mi experiencia es que si en alguna actividad actúan sus hijos hacen algo, por muy poco que sea, los padres acuden. Entonces, bueno, pues igual, creatividad al canto. Vamos a ver, estamos ahora preparando la dinámica de Cuaresma. Bueno, pues la dinámica de Cuaresma donde los niños van a actuar con un pequeño gesto en torno al Evangelio. Entonces, pues ya tienes allí a los padres, pues ya podemos hacer un primer anuncio y ojalá de ese primer anuncio después podamos hacer un proceso en el que se madure la fe, ¿no? Pero eso es como estar muy al quite, como estar muy atento a buscar esos momentos en los que podamos, ¿no? Bueno, pues ya que vienen pidiendo esto, vamos a nosotros no reducirnos solo a eso, sino a darles más. Y es verdad, ¿no? Que si abrimos el melón de las familias, podríamos estar aquí horas hablando de las circunstancias en las que llegan y demás. Cierto, es decir, no conozco, ¿no? Porque estoy en una parroquia y sé la realidad, ¿no? Pero eso, que esto no sirva para desanimarnos, sino para decir, bueno, pues venga, es verdad, las familias vienen así, los niños vienen así, ¿cómo podemos nosotros aprovechar este momento para hacer esa experiencia de primer encuentro que después nos pueda llevar a un proceso de madurez en el ámbito de la catequesis? Y ahora vosotros seguro que conocéis más experiencias que también pueda darse esa conexión entre primer anuncio y catequesis en los ámbitos pues, de parroquia, de movimiento, de donde cada uno de vosotros realizáis la labor pastoral. Yo creo que coincide mucho lo que has dicho, ¿no? Que es acoger a los que piden catequesis. La experiencia de relación de catequesis con primer anuncio, ¿no? ¿Cómo aprovechar la catequesis para hacer primer anuncio? En el fondo es eso, ¿no? Es decir, que son momentos claves que usted, ¿cómo vienen? Pero por lo menos vienen, ¿no? Entonces, quizá con el acogimiento y la escucha de esos padres mientras están los hijos haciendo catequesis, es un buen momento para poderles hacer. Y a mí se me venía a la cabeza en mi trabajo que a veces se me acercaban compañeras para decirme, Susana, voy a un bautizo. Eso me acuerdo perfectamente. No he ido nunca, me llamó mucho la atención, dije, sorpresa. Para mí era sorpresa. ¿Qué hay que hacer en un bautizo? Me dijo, la verdad es que yo a lo mejor podía haber aprovechado mejor ese momento para hacer el primer anuncio, pero yo lo único que le dije es observa, estate atenta a lo que pasa y haz lo que hagan otros, pero entérate bien, vívelo, míralo, obsérvalo, porque no te pierdas esa oportunidad, ¿no? De descubrir lo que hay detrás de ese.
No sé si eso tiene que ver con primer anuncio o con catequesis, ¿no? Pero seguramente que esta chica estaría intentando bautizar a alguien. No me dijo qué bautizo era, ¿no? Pero yo creo que hay que aprovechar acogiendo y no decir, si van los hijos, si los padres van por sus hijos, ayuda a que otros acompañemos a esos padres, ¿no? Y nos hagamos acogedores y amigos de ellos. Y ojalá que cuando nosotros llevemos a nuestros hijos, bueno, yo ya llevo a mis nietos, los llevan sus padres, y seamos capaces de hacer esa sal que a lo mejor no hay. Se me ocurre, ¿no? Sí, es aprovechar, ciertamente. Y eso, y el ámbito de la catequesis, o eso. Bueno, la celebración litúrgica, ¿no? También es muy rica para un primer anuncio, ¿no? Hay más de un convertido gracias a la celebración litúrgica. Así que también solo ir un poquito abierto al misterio, ¿no? Dejarle espacio al misterio, ya evangeliza. Sí. Sí. Y yo diría también, siguiendo el enlace con los niños, esos niños que vienen a catequesis, ¿no sería un buen momento, de vez de catequesis, hacer primer anuncio? Con el cuidado de, claro, aquí llamamos cada cosa. Lo vamos a ver Claro. ahora, ¿vale? Lo vamos a ver ahora porque, claro, corremos el peligro de que solo atendamos el primer anuncio en los adultos, ¿no? Y no solo los adultos. El despertar en la fe, ¿cómo lo atendemos nosotros en catequesis? Es que eso, damos por hecho de que el niño viene con un nivel que, que se nos cae el tinglado enseguida, porque no viene ni adolescente ni joven, ciertamente, ¿vale? Ahora continuamos con la siguiente diapositiva y lo vamos a ver. Vale, otro ámbito que también ha salido y que seguro que os suena es el ámbito del duelo, el ámbito de una experiencia de sufrimiento, ¿no? Bueno, es un contexto en el que también muchas veces se nos da la oportunidad, ¿no? Acompañando de hacer el primer anuncio, ¿no? De invitar, bueno, pues eso, a encontrar en Dios esa paz, esa esperanza que en ese momento, por las circunstancias que sea, no se vive o no se sabe cómo vivir. Entonces, bueno, pues acompañar esos momentos también nos da la oportunidad de un primer anuncio y después acompañar a un proceso de madurez en la fe. ¿Vale? También el ámbito caritativo, ¿no? Pues también, ¿no? Cuando se atiende desde Cáritas, cuando se atiende, ¿no? Tanto las personas que acompañan como los que son acompañados, lo que pues también es un espacio, es un momento en el que también uno se abre a ese primer anuncio, ¿no? Tiene experiencia del amor de Dios expresado en eso que yo necesito. Bueno, estos serían algunos de los ámbitos, ¿no? Pero eso, es verdad que el primer anuncio nos surge de muchas maneras. La cuestión está en relacionar, en vincular con después un proceso de madurez en la fe. También la Iglesia en España nos ofrece herramientas, ¿no? Porque, bueno, podemos plantearnos, vale, venga, voy a plantearme, ¿no? Ser más consciente o ya lo soy, pero quiero qué herramientas, qué instrumentos puedo usar para hacer este paso del primer anuncio al proceso catequético. Entonces, bueno, me imagino que todos sabéis que la Conferencia Episcopal, los obispos españoles, acaban de regalarnos un nuevo catecismo de adultos, justo en esta misma clave de primer anuncio y catequesis. Es decir, el catecismo es para el catecumenado de adultos, es decir, para aquellas personas que piden los sacramentos y para la revitalización de la vida cristiana. Y está inspirado en el RICA. El RICA es el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Lo que sigue el proceso de los 49 temas que tiene son las 4 etapas del RICA: precatecumenado, catecumenado, purificación e iluminación y mistagogía. Y entonces, eso está escrito sobre todo los temas del precatecumenado, ¿no? Eso, para los que os suena esto un poquito más raro, el precatecumenado es la etapa, es un tiempo que tampoco está cerrado en cuánto tiempo es del precatecumenado, pues el que haga falta, ¿vale? Porque es como ese primer anuncio, es decir, esa persona que por algún motivo acude a nuestra parroquia solicitando los sacramentos o solicitando revitalizar su vida cristiana, pues porque ha tenido una experiencia de encuentro, ha hecho algún retiro o lo que sea y quiere, y dar un paso que es el rito de admisión al catecumenado, ¿no? Que ese paso ya es un paso libre
de la persona que decide empezar el proceso catecumenal. Y en el proceso catecumenal ya sería más propiamente la catequesis, porque ahí ya sí que hacemos un anuncio explícito del credo, de la vida cristiana, las virtudes, los mandamientos, los sacramentos, ¿no? Entonces, en esos temas del precatecumenado, que el catecismo tiene 8 temas, están escritos, están trabajados en esa clave de acompañar esa primera experiencia de encuentro con Dios, ¿no? Entonces, ahora os podéis llevar una copia de alguno de los temas, también con la guía, ¿no? El catecismo ha salido con la guía, donde nos da la clave de cómo desarrollar esos temas, ¿no? Porque todos los temas aparecen con... ¿no? Hay una obra de arte con un título y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente fundamental que inspira cada uno de los temas, ¿no? Entonces, bueno, pues la guía nos ayuda a entender qué relación hay entre la obra de arte, el título y la palabra de Dios que viene a iluminar. Y luego hay un apartado para iluminar la vida que está, eso, ¿no? Se ha intentado que de una manera como muy sencilla y muy directa surja o pueda dar pie a ese primer diálogo. Y ya digo, estos 8 primeros temas en una clave muy de eso, de vamos a conocernos y en una clave antropológica de sabes que anhelas, ¿no? No sé hasta qué punto es consciente o no es consciente, pero anhelas a Dios, ¿no? Y Dios quiere darte una respuesta de amor en tu vida y quiere marcar un antes y un después, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa clave está escrito, luego ya está la fe de los cristianos, que es el contenido de la fe, que está a la luz del catecismo de la Iglesia Católica. Expresión de fe, bueno, que en este tema es una oración de la Madre Teresa de Calcuta, pero también aparece en el ámbito de la liturgia. Y después la fe hecha cultura, donde, bueno, pues es verdad que tenemos un patrimonio cultural en torno a la fe precioso, a todos los niveles, ¿no? En todas las artes. Bueno, pues ahí lo hemos recogido. Entonces, ya digo, ¿no? Luego si queréis os podéis llevar un tema, pero eso, ¿no? Que los obispos españoles nos han ofrecido una herramienta que ayuda y que acompaña y nos puede servir de herramienta, pues en el ámbito de los padres o en el ámbito de, oye, pues me leo este tema y digo que me lo he leído, ¿no? Y oye, pues he encontrado esto y me ha parecido sugerente y no sé, cómo empezar, la posibilidad de empezar un diálogo en torno a ello. Y también hay otras fichas, que no sé si conocéis, estas son de hace más tiempo, que se titula, la carpeta es Encuentros con el Cristo el Señor. Este es un material traducido de Francia, lo ha publicado la editorial Edice, y son unas fichas, está la carpeta del acompañante y la carpeta del acompañado, donde nos van presentando a la luz de distintos pasajes de Jesús con el encuentro con la samaritana, con el paralítico, con el leproso, ¿no? Nos van ayudando. Entonces son también unas fichas que ayudan, ¿no? a acompañar ese primer momento, ese primer encuentro y darle como asentarlo para poder iniciar el proceso de madurez en la fe, que ya son las claves de la catequesis. ¿Vale? Y luego, eso, ¿no? Lo que antes comentaba el compañero. El primer anuncio es solo cosa de adultos. Perdonad, porque es que cuando la hice necesitaba decirlo muchas veces, ¿vale? ¿Por qué? Porque porque es verdad, estamos hablando, y fenomenal que estemos hablando muchísimo de primer anuncio de adultos, pero no solo necesitan el primer anuncio los adultos, los niños, los adolescentes, los jóvenes. Es decir, muchas veces nuestras catequesis es verdad que nos sentimos frustrados o nos sentimos que... Pero muchas veces es porque no hemos atendido un primer anuncio, un despertar en la fe. ¿Qué edad tienes? ¿Sí? Pues vas en este nivel. Y ya no nos hemos preocupado de más. Y claro, así nos va. Entonces, y eso, sabemos cómo está la familia, sabemos cómo está el ambiente, sabemos cómo están los colegios. No demos nada, por supuesto. Entonces, qué importante es que cuando nos planteemos el itinerario catequético, ¿no? en la parroquia, bueno, pues el primer año sea un año de despertar en la fe, o por lo menos el primer trimestre. Y si nos llega un niño a la parroquia, pues cómo trabajar, cómo hacernos, ayudarnos a nosotros, responsables de la catequesis o catequista o párroco, de atender la realidad de ese niño, ¿no? De ese joven, de ese adolescente, no dar por hecho, ¿vale? Es verdad que hoy, como también, ¿no? El número de adultos que solicitan los sacramentos aumenta, pero el número de niños
sin bautizar que acuden a la parroquia pidiendo el sacramento de la primera comunión, también ha aumentado mucho. Entonces, eso, con esos niños, no, es que a los otros no se les nota que está bautizado, pero eso no nos sirve de excusa. Es decir, pues hagamos un primer anuncio con todos, pero hagamos primer anuncio, no demos por supuesto y demos el salto a la catequesis. ¿Por qué? Porque, bueno, pues igual que en los adultos, ¿no? O ponemos los cimientos o se nos cae el edificio. Y eso, no tenemos cristianos porque no hemos hecho una buena cimentación de la experiencia de encuentro con Dios, ¿no? Y que realmente la catequesis brote, ¿no? Y se cimente desde aquí. Entonces, eso, ¿no? La importancia del primer anuncio, tanto en la infancia como en la adolescencia, como en la juventud, ¿no? Y que eso, que en nuestros itinerarios, en nuestros procesos de catequesis, esto lo tengamos presente. Y bueno, eso también podemos compartir algunas experiencias, ¿no? En los niños muchas veces en lugar de primer anuncio lo llamamos despertar en la fe. Entonces, bueno, pues si tenemos alguna experiencia de despertar en la fe, de primer anuncio en el ámbito de la infancia, que podamos compartir ahora y que así resuene en la sala. Por ejemplo, la experiencia de los oratorios, ¿vale? Es una experiencia de despertar en la fe, ¿no? De esta experiencia de encuentro a la luz de la palabra. Es verdad que ya hay distintos métodos, ¿no? Pero al final no deja de ser como una lección divina con niños, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia para despertar en la fe que realmente despierta en la fe, ¿no? Y en esa experiencia del niño en encuentro con Dios, en diálogo con Jesús, al que siente vivo y presente, ¿no? Sí. Educación al tiempo libre, por ejemplo, en campamentos, ¿no? Para los pequeños especialmente es un momento interesante, ¿no? También y importante para ellos nivel de fe, nivel de transmisión. Nosotros, por ejemplo, en parroquia, pues tenemos buenas experiencias de este tipo. Sí, cierto. Son momentos. Además es un tiempo también con la experiencia de que como los sacas de su contexto habitual, ¿no? Romper un poquito con eso también les ayuda a entrar en esta dimensión. Muy bien. Más experiencias. Yo estaba en Godly Play, catequesis de Buen Pastor, como nosotros es lo que estamos experimentando en los últimos años, con una respuesta bastante curiosa por parte de los niños y también de los padres. Después, cuando los niños tienen esa primera experiencia y la van a contar. Claro, muchas veces los niños hacen el primer anuncio para sus padres. A veces son ellos los enviados, ¿no? Y lo hacen muy bien. Realmente. Es verdad, ¿no? Godly Play, Buen Pastor, Ven y Verás, son métodos, eso, que nosotros tenemos que, los temas de primer anuncio, utilicemos este método, el método que creamos oportuno, ¿no? Pero está muy bien. La clave está en eso, ¿no? En qué temas utilizamos para este método. Es decir, que realmente sea una primera experiencia y eso, ¿no? Suscite la fe en el niño. En el contexto familiar también, ¿no? Es decir, que cuando yo sé con mis hijos, con mis nietos, que tienen momentos de oración en familia y tienen otros niños que son amigos del cole, tal, que no tienen, y comparten con ellos. Sí. Y yo me acuerdo con uno que vino que luego su madre decía, pero ¿a ti quién te enseñó el Padre Nuestro? Porque habíamos ido juntos a misa y había compartido un encuentro de oración con mis nietos y con otros, y él no estaba bautizado y claramente le tocó porque luego contó a sus padres y era pequeño, a mí me sorprendió. Muy bien. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Eso, también con el tema de los adolescentes, pues también, ¿no? Sobre todo eso, que tengamos en cuenta la importancia que tiene el que atendamos el primer anuncio y que el orden altera el producto. No pongamos primero la casa y después pongamos los cimientos, sino realmente partamos de esa realidad, ¿no? Y el tema de los jóvenes, ¿vale?